¿Quién es Jesús y por qué es importante? Si estás viendo esto en YouTube es porque todavía no te has inscrito en nuestra plataforma Miranda Cristo. Miranda Cristo es el Netflix de los estudios bíblicos. Ahí encuentras cursos de exégesis bíblica claros, sencillos, lenguaje contemporáneo y además bosquejos para predicadores para que los ocupes. En 30 segundos que te toma crear tu cuenta vas a obtener 2 semanas de trabajo. Así que el link está en la descripción y es completamente gratis. ¿Quién es Jesús y por qué es importante para nuestro entendimiento del Evangelio? Ya entendimos por qué necesitamos buenas noticias, en vista de que tenemos muy malas noticias, pero ¿quién es Jesús y por qué es importante para nuestra comprensión del Evangelio? ¿Por qué es necesario? Es importante que nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es un título de deidad, no significa que sea menos Dios que Dios el Padre, y que además, antes de encarnarse, Él estaba en gloria. Juan 1 es muy claro al respecto. En el principio, remontándose a Génesis, ya existía, es decir, cuando empezó la creación, Él ya estaba. El verbo, la palabra, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y para que te quede clarísimo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De hecho, Él es la única manera en la cual nosotros podemos conocer a Dios. Juan nos dice que el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer a Dios, a quien nadie ha visto jamás. De hecho, Colosenses 2 nos dice que toda la plenitud, es decir, todo lo que Dios es, reside corporalmente en Jesús. Todo lo que nosotros quisiéramos encontrar en Dios está en Jesús. Jesús es divino. Porque en Él, dice en el capítulo 1, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Es lo que nos decía Juan. Ya existía Él antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Hebreos 1 nos dice que el Hijo es a través de quien se hizo todo el universo. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y de hecho sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Filipenses 2 nos dice que el Mesías, Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Entonces, Jesús igual Dios, como algo a que aferrarse, y después va a decir que se despojó. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto, porque después ese verbo que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne. Esto se conoce como la humillación de Jesús, pero esta es una humillación voluntaria. Gálatas nos dice que cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando el calendario de Dios había marcado la fecha, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo ocurrió esto? Mateo 1 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, es decir, antes de que José conociera a María, en palabras bíblicas, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, naturalmente siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente porque esto acabaría en desastre, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio de un profeta, diciendo, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto pertenece a Isaías. Entonces, aquí vale la pena hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús tenía que encarnarse? ¿Por qué siendo Dios el Hijo tenía que venir a humillarse? Hebreos nos lo explica, es Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre, es decir, se encarnó. Para anular, ese es el propósito, para anular mediante la muerte
el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar. Vamos a ver esto más a detalle después, pero y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Así que básicamente lo que Hebreos nos está diciendo es que Jesús tenía que encarnarse para poder efectuar su obra de salvación. Pregunta. Otra vez, esto no lo responde, simplemente está haciendo como su argumento. ¿Por qué tenía que encarnarse para librarnos? ¿Acaso no podía ser de otra forma? Versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote. Y esta es la clave. En todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y aquí, Hebreos, naturalmente les está recordando al pueblo judío, como dice el nombre de la carta, la obra de Jesús con una metáfora, o con una imagen, vamos a decirlo. El sumo sacerdote era el representante del pueblo que entraba en el lugar santísimo para hacer la propiciación por los pecados. Es decir, el sacrificio con el cual los pecados del pueblo eran cubiertos. De modo que el campamento o el pueblo pudiera habitar en medio de un Dios santo. O al revés, un Dios santo pudiera habitar en medio del campamento o del pueblo, según sea el caso. Entonces el sumo sacerdote es uno del pueblo. Es un representante. Ahora bien, uno no va a ser representante de algo con lo que no se identifica, de algo completamente ajeno a uno. De modo que Jesús, si va a ser nuestro representante ante Dios para hacer la propiciación por nuestros pecados, es importante que Él participe de carne y sangre. Él va a ser tanto nuestro representante ante Dios como sumo sacerdote, como el sacrificio mismo por nuestros pecados. Es por eso que era importante que Él se encarnara, porque Él va a ser nuestro representante delante de Dios para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados, así como era requerido en el Antiguo Testamento. Todo eso está lleno de imágenes de la Biblia hebrea, es decir, del Antiguo Testamento, para que nosotros podamos entender por qué es importante que Jesús se encarne. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjate, no dice en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Porque Jesús, vamos a ver, es completamente inocente. Y otra vez, Él no solamente es el sacerdote, sino que Él mismo es la ofrenda por el pecado. Y en esa ofrenda condenó al pecado en la carne. El problema principal del hombre, ya vimos en la clase anterior, es el pecado. Cómo somos nosotros en nuestra condición pecaminosa y cómo es Dios, es santo, bueno y justo. Entonces, para resolver ese dilema, Dios envía a su propio Hijo, Dios encarnado, para ofrecer ofrenda por el pecado. Y Él, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, puede ser intercesor entre Dios y el hombre. Entonces, por eso Filipenses nos dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Fíjate que Romanos nos dice que Dios envió a su Hijo, pero aquí Filipenses dice que el Hijo voluntariamente se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así que Dios Padre envía a su Hijo, sí, pero también Dios Hijo decide encarnarse. Ahora bien, ¿qué pasa con su vida? ¿Por qué es importante que nosotros, como cristianos, confesemos que Jesús tuvo una vida perfecta de obediencia? Por varias cosas. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿te acuerdas? Nuestro representante ante Dios, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, está hablando Jesús, que ha sido tentado en todo como nosotros, claro, porque es nuestro representante, pero, esta es la diferencia, sin pecado. Por eso puede ser un representante perfecto, porque en donde nosotros fallamos, Él se mantiene fiel. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esta es una obediencia perfecta y total, de tal manera que esto culmina con su muerte en la cruz. Incluso en los detalles que nos parecería hasta minúsculos, su anhelo era cumplir con toda justicia.
De hecho, él mismo dijo que su comida era hacer la voluntad del que le había enviado y llevar a cabo su obra. Pedro describe a Jesús como un cordero sin tacha y sin mancha. Eso es importante, porque otra vez, Él va a hacer el sacrificio por nuestros pecados, como un cordero que muere en propiciación por los pecados del pueblo. Pero si va a ser un sacrificio perfecto, Él mismo debe ser perfecto. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento, y si no te acuerdas puedes ir a nuestro curso, La historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que sucede es que los sacrificios deben ser perfectos, justo estos requisitos, sin tacha y sin mancha. El animalito debe ser así. Entonces, un cordero sin tacha y sin mancha es requerido para hacer sacrificio. Por eso Jesús debe ser completamente perfecto en obediencia. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que platicamos la clase pasada, de representación. Él va a ser nuestro representante ante Dios. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un representante que falló y en él fallamos todos nosotros. Entonces necesitamos a otra persona, a un segundo o postrer Adán, donde nosotros podamos identificarnos para obtener salvación. Por tanto, dice Romanos 5, tal como el pecado, fíjate en esto, tal, es decir, de la misma manera como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, uno, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos. Entonces, uno, todos, porque todos pecaron. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán, y dice, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces, por eso le decimos postrer Adán, porque va a venir después de él. Pero no sucede, dice Pablo, con la dádiva como con la transgresión. ¿Cómo? Porque porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. Otra vez tenemos uno, Jesucristo, aquí estábamos Adán, uno, y aquí estamos con Jesucristo, uno. Abundaron para los muchos. Entonces aquí hay muerte, pero aquí está la gracia de Dios y el don. Ahora, Pablo dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, juicio, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de otra vez uno, por este reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre. Entonces tenemos otra vez uno y vida. Entonces es importante eso. Esta es una representación que Dios hace para la humanidad. O estamos en Adán o estamos en el Mesías. Así pues, tal como por otra vez una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de, otra vez, uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de, otra vez, uno, los muchos serán constituidos justos. Y de nuevo Pablo aumenta esta teología o esta enseñanza en 1 Corintios 15. Pablo llama el primer hombre, Adán, como hecho de alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí Adán no es aquel que da vida. Si tú te acuerdas del relato de Génesis, a él es infundido soplo de vida. Pero Pablo dice que el último Adán es el espíritu que da vida. Es decir, no es la consecuencia, sino la causa de la vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. Eso es cierto, si recordamos Génesis, eso es así. El segundo hombre es del cielo. Claro, vino del cielo, se encarnó. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, todo esto para recordarnos que este segundo Adán o posterior Adán es diferente al primero en naturaleza misma. Ahora, ya dijimos que es importante que Jesús sea perfectamente obediente y fiel por ser el sacrificio por nuestros pecados. Esto se expande
con 2 Corintios 5:21, que nos recuerda que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Es decir, Dios trató el pecado en la persona de su Hijo. ¿Y te acuerdas cuál era la paga del pecado? Muerte. Por eso Jesús murió. ¿Te acuerdas cuál era la consecuencia de estar en esa condición de pecado? La ira de Dios. Entonces, Jesús toma ese lugar, de modo que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que nosotros tengamos una posición correcta delante de Dios y Dios se muestre fiel en salvar al pecador. Por eso Pablo dice, yo quiero ser hallado en Jesús, no en Adán, en Jesús. Yo no quiero tener mi propia justicia derivada de la ley, claro, porque por la ley nadie puede ser justificado, eso es lo que ya vimos. Sino, yo quiero la justicia que es por la fe en el Mesías. Yo quiero creer en Él, yo quiero confiar en Él, yo quiero vincularme con Él y unirme a Él por medio de la fe. Esta es una justicia que procede de Dios, no de mí. Y como procede de Dios, la justicia de Jesús es tomada en cuenta mía. Dios ya no me ve a mí y mi pecado, sino ve a Jesús.